Y para profundizar acerca de la enfermedad de Alzheimer, quiero darle la bienvenida al doctor Pablo García. Él es médico y cirujano especialista en geriatría. Doctor, bienvenido a Los Investigadores Médicos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Hablemos de Alzheimer. ¿Qué es exactamente, doctor? El Alzheimer es un tipo de demencia, la demencia más común mundialmente, que abarca aproximadamente el 60-70% de demencias, y es un tipo de demencia en particular. Bueno, se descubrió en inicios de 1900, casualmente por un médico alemán que en honor a él lleva con el nombre la demencia de tipo Alzheimer. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que provoca el Alzheimer? Pues mire, realmente no se ha logrado identificar cuál es la causa, más bien procesos intermedios que consisten prácticamente en la presencia, por decirlo así, de materiales tóxicos alrededor de las neuronas, que es la acumulación de amiloides, y esto, que es una proteína tóxica que el sistema nervioso central no logra degradar, y a la vez genera inflamación adentro de las neuronas y desestructura literalmente las neuronas por medio de la acumulación de proteínas tau, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas que cursen como demencia senil? El Alzheimer, ¿cómo logramos cuál es la diferencia, doctor? Bueno, un poco, si me lo permite, lo de demencia senil es un término un poco contradictorio, porque demencia senil hace referencia a que solo las personas mayores la van a padecer, mientras que una demencia pues la puede padecer personas incluso de 50 años hasta 90 años y más. O sea, el término demencia senil es un término que poco a poco tenemos que irnos quitando del conocimiento general. Ahora, la demencia tipo Alzheimer, como le decía, es un tipo de demencia, pero hay muchos tipos de demencias, ¿verdad? La demencia de Alzheimer es la más común, pero hay otros más, como la demencia vascular, que está originada por lesiones en el cerebro, principalmente por lesiones de infartos cerebrales, como llamamos. Hay otras demencias, como la demencia por cuerpos de Levy, que es muy parecido las lesiones a enfermedad de Parkinson, entre otras formas mixtas de demencia del lóbulo frontotemporal, y es principalmente donde se van localizando a nivel cerebral las lesiones. La demencia tipo Alzheimer empieza las lesiones en un área del cerebro que es el hipocampo, que está localizado en los lóbulos temporales, y es el elemento principal de generación y almacenamiento de información nueva, ¿verdad? O la memoria episódica, que es esa memoria de acontecimientos autobiográficos que recordamos por hechos, emociones, y eso en esta área hipocampo se va perdiendo las dimensiones de esta área, generando dificultades en la evocación de información nueva. El Alzheimer presenta síntomas, doctor. ¿Cuáles serían estos síntomas en los que nosotros debemos empezar a poner atención con las personas que nos rodean o nosotros mismos? Sí, la demencia como tal cuando decimos demencia, es el último estadio de una enfermedad, de un proceso de enfermedad que muchas veces hasta lleva 40 años progresivamente instaurándose. Muchas personas con demencia, cuando vemos fases asintomáticas, que es donde los médicos quisiéramos llegar como proceso de prevención, que no llegamos porque no sabemos que la persona ya está empezando con una demencia. A veces empieza con depresión, ansiedad, aislamiento social. Todos estos síntomas nos pueden alertar sobre el desarrollo de una demencia, pero muchas personas pueden tener estos síntomas sin empezar a desarrollar demencia. Creo que nos tiene que alertar más cuando empezamos a ver cambios o la pérdida de la persona en su autonomía, o que mi familiar hace un año lograba ir a hacer los pagos al banco, a hacer las compras en el mercado, a manejar el dinero por sí sola, y poco a poco nos damos cuenta que hay pequeños olvidos, ¿verdad? Pero que esos olvidos, cuando los vemos, no son lo suficientemente importantes para que esta persona no sea capaz de autosubsistir o no ha perdido la autonomía. Cuando esta persona pierde la autonomía a raíz de estos eventos, es que la persona podemos decir que tiene una demencia establecida. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes?
Cuando ya está con la demencia establecida, lo más llamativo en una demencia tipo Alzheimer va a ser la pérdida de la memoria, la memoria inmediata, es decir, aquella persona que tenemos una conversación hace unos minutos y se le olvida lo que hemos discutido y lo pregunta, o son estas preguntas reiterativas. Pero no solo eso, también frecuentemente viene acompañado por algunas alteraciones en otras áreas cerebrales relacionadas al lenguaje, al razonamiento, a la conducta, e incluso pueden aparecer trastornos conductuales, como le llamamos, que son alucinaciones, delirios, o me están robando en la casa, o viene una persona y roba las cosas en la casa, o la persona, la empleada doméstica, me está robando el dinero, cuando muchas veces sabemos que no es así y genera conflictos en la familia porque no saben si lo está inventando o es real estos acontecimientos. Hablemos un poco de las etapas que tiene esta enfermedad. Ya nos platicaba usted algunos síntomas, pero ¿cuáles son esas etapas que puede llevar una persona ya con Alzheimer? Las etapas van desde una etapa asintomática o preclínica a una etapa clínica. ¿Cómo las diferenciamos? La sintomática o preclínica, como les decía anteriormente, son estos síntomas de ansiedad, aislamiento social. Algunos desarrollan ideas delirantes, hasta intentos suicidas, ¿verdad? En ese momento nadie sabe que va a ser una demencia. Después puede pasar una etapa sintomática o que anteriormente le llamaban deterioro cognitivo leve, que son esos pequeños olvidos, pero que todavía no son lo suficientemente capaz para que la persona haya perdido la autonomía. Y en estos casos de deterioro cognitivo leve, un alto porcentaje van a pasar a la etapa de demencia establecida como tal. Y otro porcentaje se van a quedar establecidos y quizás van a morir con este deterioro cognitivo leve sin llegar a la etapa sintomática totalmente, es decir, es una antesala a la demencia. Y la demencia, como les decía, pues ya es todo este complejo sintomático, desde la pérdida de la memoria o la memoria episódico, pérdida del razonamiento, pérdida del juicio, pérdida del lenguaje, esta pérdida visoespacial, es decir, las personas se pierden incluso dentro de su casa, se les olvida dónde es el sanitario y toman para otra habitación, es decir, ya es mucho más complejo y la verdad es, cuando más francamente, es más sencillo el diagnóstico. Ahora, estos síntomas o estas etapas que usted les menciona, cuando hablamos de los olvidos o las preguntas frecuentes de conversaciones que acabamos de tener, estas situaciones, ¿el paciente se da cuenta o son los familiares los que normalmente se empiezan a fijar en esto? Las dos cosas. Cuando el paciente empieza a tener estas pérdidas, estos olvidos, muchas veces se da cuenta y humanamente es bien lastimoso porque les genera mucha frustración de evidenciar que están perdiendo algo, no saben exactamente qué están perdiendo o no saben identificar. Y evidente también va a depender de un nivel cultural, porque personas con alto nivel cultural o una capacidad cognitiva amplia, pues van a lograr identificar eso y van a utilizar recursos de afrontamiento. Pero evidentemente cuando estos recursos de afrontamiento se terminen de tener acceso, ya no se van a dar cuenta que han perdido estas capacidades y más bien no saben exactamente ni tienen una capacidad de autojuicio ni autorrazonamiento de que están perdiendo las habilidades que tenían previamente. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de Alzheimer, doctor? El diagnóstico con una demencia establecida, pues lo principal es la conversación cara a cara con el paciente. La familia es sumamente importante, tiene que estar involucrada la familia, un interrogatorio de la familia también para entender qué síntomas presenta, cuándo empezó, porque no es un proceso que empiece de un día a otro, es decir, es un proceso insidioso, instaurado con el tiempo, por lo menos 6 meses o más. Esos son puntos bien importantes, no es que todo el mundo va a tener demencia porque un día no se acuerda de lo que hizo al día siguiente. Esta conversación con la familia del paciente es sumamente importante, o el cuidador principal. Pruebas de neurocognitivas o de desarrollo cognitivo, saber cómo está esa capacidad de memoria, de orientación, visoespacial, entre otras pruebas. Finalmente con pruebas de laboratorio también de sangre, pero principalmente para descartar que esta pérdida de memoria o demencia no sea secundaria a otros procesos. Hay personas que tienen problemas con la tiroides y se le achaca que tiene una demencia cuando es un problema de tiroides o déficit de vitaminas. Y finalmente también con pruebas de imágenes, como le llamamos tomografía o resonancia cerebral,
que también nos dan mucha información, nos descarta otros procesos, es decir, hay personas que tienen un cáncer cerebral y no es una demencia, sino que es un cáncer cerebral o han tenido una hemorragia subaracnoidea y más bien es producto de todo eso y no vamos por el camino de una demencia. Actualmente en países desarrollados y en investigación tienen una ventaja de hacer pruebas más avanzadas. Hay veces que se hace una punción de líquido cefalorraquídeo y se miden estos valores de proteínas amiloides, taus y dan un diagnóstico mucho más certero. ¿Cuál es la importancia de un correcto diagnóstico de Alzheimer? Pues imagínense, el correcto diagnóstico pues va a tener impactos en todo sentido, para la persona y para la familia también. La importancia del correcto diagnóstico es no confundirlo con otros procesos no demenciales. Por ejemplo, hay muchas personas que los diagnostican en lo que realmente tienen una depresión o problemas de tiroides o cual sea. También tiene implicaciones de cara al manejo farmacológico y no farmacológico. Incluso tiene implicaciones sumamente importantes como la toma de decisiones, no solo del paciente que hasta dónde quisiera llegar con su vida, ¿verdad? En temas de tratamiento, sino más bien con temas muchas veces delicados como de propiedades, de herencias, ¿verdad? Son temas que se tienen que estar hablando con la familia, porque luego cuando están en las etapas más avanzadas va a ser imposible para un paciente hacer una firma correcta o pedir o facilitar las cuentas bancarias, entre otras cosas. Es decir, tiene implicaciones muy importantes en todo sentido, tanto para el paciente como para la familia. Y ya con el diagnóstico, doctor, ¿cómo debe ser el tratamiento? Mire, con el diagnóstico, el tratamiento va a ser guiado según el estadio de la demencia. Una vez diagnosticado con demencia, hay demencia leve, moderada y severa. ¿Qué va a determinar un estadio versus otro estadio? Lo va a determinar la capacidad de autonomía y las pruebas también de rendimiento cognitivo. Estadios leve, pues hay algunos estudios con algunos medicamentos que son antidemenciales que se dividen en dos. Uno son los anticolinérgicos o anticolinsterásicos, quiero decir, ¿verdad? Que hay 3 en el mercado. En etapas leves moderadas y en etapas moderadas a severas hay unos tagonistas de NMDA que se le llama, y estos productos lo que hacen es tratar de mantener la acetilcolinesterasa de por medio en los espacios de las neuronas para mantener la función cognitiva, y también muchas veces ayudan en el manejo de los trastornos neuroconductuales que puede desarrollar un paciente con demencia. Asociado a eso, pues tratamientos no farmacológicos, pues hay muchos por ahí. Realmente no hay una clara demostración de la evidencia y que tengan mucho beneficio. No obstante, sí hay mucho manejo no farmacológico y mucho plan educacional a la familia, por ejemplo, en mantener una rutina, que sean las mismas caras que vea el paciente que lo está cuidando, entre otras cosas. Doctor, hablemos de la parte hereditaria. Si en la familia existe una persona que presentó Alzheimer, ¿quién debiese preocuparse más? ¿Qué generación más debería preocuparse o ninguna? No, al contrario, claro que sí. Hay dos tipos de, por decirlo así, de manifestación del Alzheimer. Hay unas formas genéticas y hay otras formas insidiosas. Las formas genéticas, que es mediado por el gen de la ApoE4, ¿verdad?, es un porcentaje muy menor a las formas insidiosas. Si tenemos un familiar con una carga genética de ApoE4, pues evidentemente es altamente probable que vamos a desarrollar la demencia. No obstante, no es un estudio genético que se aconseje desarrollar de forma generalizada ni muy frecuente. ¿En quiénes se aconseja? En aquellos pacientes que desarrollan demencia tipo Alzheimer presenil, o antes de los 65, antes de los 50 años. En ellos sí está recomendado hacerlos porque probablemente la generación siguiente pueda desarrollar demencia tipo Alzheimer y tiene estas implicaciones legales, que quiero hacer con mi vida, temas familiares, entre otras cosas. Ahora, la forma insidiosa, pues que lo podemos padecer cualquiera de nosotros, va más bien relacionado a factores de riesgo, hipertensión, diabetes, hábitos tabáquicos, entre que factores protectores nos pueden ayudar, como una vida saludable, alimentarse de forma adecuada, nivel cultural, entre otras cosas. Perfecto. Doctor García, muchas gracias. Gracias a ustedes. A todos ustedes, gracias también. No se muevan, seguimos con más en Los Investigadores Médicos.
Dato importante, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con este padecimiento pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado, el deterioro cognitivo leve, causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve, desarrollarán Alzheimer. Iniciamos nuestro segmento Tus dudas, tu salud, que por cierto quiero agradecerle todas las preguntas que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales. Le recuerdo, nos encuentra como Laboratorios Farmalat. Doctor Aguilar, Julio Quesada pregunta, ¿el Alzheimer es hereditario? Hay una tendencia en los grupos a que si alguien en la familia ha tenido esta condición, la tendencia heredofamiliar va a ser importante. Parece que sí, entonces. Lorena Medina, ¿puede haber pérdida de la memoria con la edad sin ser Alzheimer? Así es, con la edad siempre hay una condición en la que la memoria no es tan efectiva si uno no se mantiene entrenándose para no perder la misma. Francisco Pérez nos pregunta en Facebook, ¿la demencia senil y el Alzheimer es lo mismo? No es lo mismo. El Alzheimer entra dentro de los grupos de demencia senil, pero hay una demencia senil que corresponde, por ejemplo, a que los vasos pequeños del cerebro se obstruyen y se llama enfermedad cerebrovascular de vaso pequeño. No es lo mismo. El Alzheimer tiene características bien definidas. Roberto Gutiérrez, ¿el Alzheimer se puede controlar? Yo creo que el Alzheimer en la actualidad está tratando de controlarse de alguna manera, pero para esto tiene que haber instituciones muy especializadas y todavía creo yo, María Rosa, que estamos en el proceso de ver cómo contribuimos a mejorar el curso y el comportamiento del paciente con esta condición. Manuel Olivares pregunta, ¿el Alzheimer solo se da en personas mayores? El Alzheimer empieza a tener su mayor prevalencia en gente arriba de los 65. Lo curioso, María Rosa, es que se han empezado a ver casos arriba de los 40 años, así que hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Gracias, doctor. A todos ustedes, gracias también por esas preguntas que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en pantalla. Terminamos este segmento, Tus dudas, tu salud. Seguimos. Vamos a una pausa, pero al regresar en Los Investigadores Médicos conoceremos acerca de Casa de Los Ángeles. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Las clínicas del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalat le esperan con atención médica especializada en enfermedades crónicas degenerativas como cáncer, diabetes, padecimientos de la próstata, entre otras. Lo esperamos en nuestras dos ubicaciones, en 0 Avenida C 2-55, Colonia Najarito, zona 6 de Villanueva, y en Tikal Futura, Torreluna, nivel 8. Atención médica gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalat. Centro de Innovación Médica al cuidado de su salud. La Asociación Médica de Quetzaltenango, en sus 35 años de fundación, ha tenido como finalidad la educación médica continua de los compañeros médicos en el área. Este año tuvimos nuestro congreso regional. Por primera vez hemos tenido alrededor de 550 médicos asistentes. No se había dado en otros años y estamos muy contentos y hemos recibido de todo el gremio felicitaciones. Hemos tenido entre 2 y 3 pláticas mensuales acerca de educación médica continua, los congresos que han sido exitosos, nuestra afluencia que cada día va aumentando, incluso hoy estamos hablando que estamos casi a fin de mes y todavía hemos tenido médicos que se han venido a asociar con nosotros para este año. El aporte que la asociación da a los médicos es precisamente eso, mantener
actualizada los conocimientos en medicina. Acordémonos que toda práctica, toda acción se requiere de nuevos adelantos y estas pláticas son para eso precisamente. Dentro de esta búsqueda de actualización, la Asociación Médica de Quetzaltenango, con apoyo de Laboratorios Farmalat, presentó la plática Tumores sólidos craneofaciales y los beneficios de la medicina biomolecular con su conjugado de flavonoides o CONEX han tenido en el tratamiento de estos padecimientos. Creo que el tema está llamando la atención, eso es importante. Creo que lo que tenemos que hacer es más promoción en todas partes para que productos sean conocidos. Al final de cuentas, considero que es importante realmente el impacto que se logra porque crea conciencia, crea la posibilidad de tener otra alternativa que a la fecha no se tiene. Muchos de los médicos que estaban sentados ahí desconocían que usan flavonoides en la práctica diaria. Ustedes se dieron cuenta ahí que algunos, y eso es flavonoide, y eso es flavonoide. Entonces, al escuchar eso, yo creo que hay una alternativa, se abre una posibilidad, hay una ventana. Nosotros tenemos que ser científicos ante todo. Si volteamos hacia las estadísticas y empezamos a ver que hay otras opciones y estadísticamente hay cambios significativos, pues creo que ahí está la opción. La invitación del día de hoy para mis colegas será, utilícenlo, pruébenlo ustedes y pues platicamos luego los resultados, ¿verdad? Y tratemos de hacer innovación y tratar de tener otra alternativa porque actualmente no tenemos otra cosa que hacer. Son temas que son muy interesantes. La actualización es lo principal en este tema. Hemos visto también de que han habido frecuencia en las comunidades de Guatemala y a veces son temas que no contamos con estudios propios del país y que es muy importante de que personas calificadas como el doctor Barreda vengan a darnos la información. Que la medicina es evolución, ¿verdad? Hay cosas siempre que la medicina va a tener en común, pero sí necesitamos actualizarnos y ese es uno de los objetivos de la Asociación Médica de Quetzaltenango. Así es como Laboratorios Farmalat reitera su compromiso para llevar la educación médica continua a todos los lugares del país.